Bueno, muy buenas tardes. Hoy es 15 de octubre, son ahora mismo las 7 de la tarde y nos dirigimos a ustedes, pues lógicamente porque el día de hoy ha sido un día bastante complicado para los mercados de valores. Está siendo un día complicado para los mercados de valores. A la caída del 3,6% del índice del IBEX español y de la bolsa europea, del Eurostoxx, se suma la caída del 2% en el S&P americano a estas horas y que, bueno, viene a reflejar lo que es el temor, el miedo por parte de los inversores internacionales a lo que desde nuestro punto de vista es bueno, pues un descuento de una situación, de un escenario macroeconómico que ya adelanto que desde nuestro punto de vista está lejos de producirse. Por tanto, lo que quiero dejar claro es que este movimiento del mercado, que ya representa una caída de prácticamente entre el 10 y el 13% en función de los índices desde los máximos, digo que es, o que para nosotros es, una sobrereacción del mercado a una serie de datos macroeconómicos que hemos ido conociendo en las últimas semanas. ¿Qué datos son estos? Pues ni más ni menos, primero una serie, como digo, de datos que se han ido conociendo de la economía europea, principalmente de la economía alemana, que lo que viene a reflejar es un comportamiento negativo, malo, peor de lo esperado de esta economía de la alemana, que se suma a los datos malos datos de la economía francesa, de la economía italiana. Y no solamente por el dado del crecimiento del crecimiento económico, sino de los precios, que lógicamente no crecen, no aumentan, no suben, por tanto no hay inflación y existe la posibilidad de que esta ausencia de inflación se convierta en deflación. Digo que esto es lo que hemos venido contándoles durante bastantes semanas, el riesgo de que se produjera un empeoramiento de la situación macroeconómica en Europa, que ahora se está poniendo encima de la mesa y que tiene, digamos, su culminación en los datos, en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que conocimos hace unos días, tan solo unos días, que preveían, como digo, un estancamiento de la economía europea y que incluso llegaban a hablar de una probabilidad de que la eurozona volviera a entrar en recesión. Como digo, malos datos que digamos que se confirman con los últimos conocidos en Alemania. Todo esto yo creo que a ninguno de nosotros nos pilla de sorpresa o nos debería pillar de sorpresa porque hemos venido comentando estos datos. Pero es verdad que los inversores internacionales, a raíz de estos datos del Fondo Monetario Internacional, lo que empiezan a descontar es un escenario muy negativo, tremendamente negativo, que se traduce en recesión mundial. Esto es lo que, a nuestro modo de entender, están recogiendo los índices porque no hay ningún dato fundamental que avale el comportamiento de los mercados estos días, salvo esto. Y esto no es ni más ni menos que la posibilidad de que de que el mundo entre en recesión y que el mundo entre en deflación, algo que ya digo que desde nuestro punto de vista está lejos de producirse, o dicho de otra manera, las probabilidades de que esto se produzca son muy reducidas. Por tanto, quiero dejar claro que en nuestra opinión esto es una sobrereacción del mercado. Ahora explicaré otras causas que están ayudando a que esto se produzca y por tanto tenemos que fijarnos en los niveles hasta los cuales puede llegar esta corrección profunda del mercado, y eso nos tendremos que fijar en niveles de los índices donde en otras ocasiones los índices bien han tardado en superar lo que serían resistencias o niveles en los que anteriormente estos índices se han apoyado y han rebotado, y esto es una cosa que es, como digo, en lo que nos tenemos que fijar en las próximas jornadas. Como digo, la situación en Estados Unidos no ha cambiado, la situación a nivel mundial no ha cambiado. Tenemos un escenario de crecimiento económico mundial moderado, bajo, pero todavía con crecimiento. El propio Fondo Monetario Internacional reducía en 2 décimas, tan solo en 2 décimas, el crecimiento estimado para el 2015 y por tanto no es un escenario dramático, y sí que hablaba de ausencia total de presiones inflacionistas. Por tanto, 2 cosas que tenemos que dejar muy claras: la economía mundial crece poco, pero crece. No hay presiones inflacionistas y además los tipos de interés van a seguir en cero durante mucho tiempo, en cero o niveles históricos mínimos durante mucho tiempo. Este es el escenario que nosotros barajamos, y en este escenario es verdad que la Reserva Federal ha retirado estímulos y se empieza a hablar de subida de tipos. Esto era lo que más nos preocupaba hace tan solo unas semanas.
También es verdad que China se está, digamos que moderando su crecimiento, pero también es verdad que sigue creciendo y sigue creciendo a tasas aproximadas del 7%. Por tanto, sigue habiendo crecimiento moderado. El segundo fantasma, en Estados Unidos se empezará a hablar de subida de tipos de interés, pero desde luego el escenario que está barajando la propia Reserva Federal no apunta a una subida exagerada o rápida de tipos de interés. Por tanto, crecimiento mundial moderado, ausencia de presiones inflacionistas, tipos de interés en niveles mínimos y desde luego ninguna prisa por parte de la Reserva Federal por acelerar la subida. Este era uno de los grandes fantasmas que teníamos a principios de ejercicio. China, como digo, sigue creciendo, lo hace de forma moderada, podríamos hablar de un aterrizaje suave, es verdad que hay riesgos, pero de momento esos riesgos no son, desde luego, exagerados. Era el segundo fantasma que hablábamos a lo largo del año. El tercer fantasma, y podríamos decir que en este mes de octubre se han despertado todos los temores y se han puesto encima de la mesa todos esos fantasmas. Digo que el tercero era la posible desaceleración de la economía europea y la ausencia de medidas por parte del Banco Central Europeo primero y de las autoridades políticas después para tratar de estimular, de incentivar la economía europea. Pues bien, el Banco Central Europeo ha tomado muchas medidas, pero el problema es que por motivos políticos todavía no se han puesto en marcha. Y esto creemos, en nuestra opinión, que es uno de los principales factores que está, digamos que pesando en el ánimo de los inversores internacionales. Si la segunda economía mundial, que es la zona euro, no es capaz de reactivarse, no es capaz de crecer, puede llevar aparejado un estancamiento de la economía mundial. Creemos que las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo, si se ponen en marcha una vez eliminadas las trabas burocráticas, las trabas políticas, deberían ayudar a que la economía europea se recuperara. El problema, como digo, es que todas estas medidas, desde luego, que no se han puesto todavía en marcha y desde luego que generan incertidumbre y, como estamos viendo, hasta temor por parte de los inversores internacionales. Los resultados empresariales están siendo positivos. Lo que llevamos conocido del tercer trimestre en Estados Unidos principalmente es positivo y los pocos datos que tenemos en Europa también son positivos, mejores de lo esperado. Por tanto, seguimos teniendo aspectos fundamentales que no nos indican que el mercado tenga que tener una corrección o tenga que entrar, o vaya a entrar, mejor dicho, en una etapa, en digamos, un mercado bajista, una senda bajista. Por tanto, vuelvo a utilizar la palabra corrección severa. Estacionalmente el mes de octubre, lo hemos dicho, es muy malo y también es verdad que llevábamos muchísimos meses en el mercado americano sin una corrección y, como decía en un vídeo de hace tan solo 2 semanas, cuanto más tiempo está el mercado sin una corrección, más probabilidades hay de que se produzca y de que ésta sea mayor o por lo menos muy intensa. Y esto es lo que creemos que estamos viendo. Por tanto, el escenario macroeconómico no ha cambiado de manera sostenida. Creemos que lo que está descontando hoy el mercado con esta caída tan significativa de los índices de bolsa y con una subida muy importante del bono americano y del bono alemán, activo refugio, insisto, activo refugio, digo que la rentabilidad de estos bonos, en el caso alemán, mínimos históricos, en el caso americano, cerca del 2%, lo que está reflejando es un temor por parte de los inversores internacionales a que haya una recesión mundial. Y creemos que eso está muy lejos de producirse. Por tanto, insistir en la idea de que esto nos parece una sobrereacción del mercado. ¿Qué hacer en este contexto? Pues lo que venimos diciendo desde hace ya varias semanas, esperábamos un aumento importante de la volatilidad, aquí lo tenemos. Para inversores conservadores nuestras carteras siguen estando en positivo y por tanto algún inversor que pueda tener miedo a perder esta rentabilidad que lleva acumulada, si no puede dormir, desde luego no es nuestra recomendación. Nuestra recomendación es aguantar porque creemos que tarde, más bien pronto que tarde, deberíamos ver una corrección al alza del mercado, un rebote. No sabemos cuál puede ser el catalizador, no sabemos si van a ser los resultados empresariales, si es que se siguen produciendo noticias positivas, no sabemos si va a ser una reacción por parte en genérico de las autoridades europeas diciendo
señores, vamos a hacer esa famosa frase del señor Draghi, vamos a hacer todo lo que sea necesario para reactivar la economía europea, lo cual implica a nivel gobierno medidas de estímulo con reformas estructurales y, por supuesto, desde el punto de vista del Banco Central Europeo, vamos a poner toda la carne en el asador, pero de verdad. No basta la bajada de tipos, no bastan los TLTROs, hay que comprar activos y por tanto tenemos que estimular la economía. Si esta noticia se produce, creemos que será muy positiva para el mercado. Cuanto más se retrase, lógicamente, peor para el ánimo y el sentimiento del mismo. Por tanto, inversores conservadores saben que tenemos aproximadamente entre un 10 y un 15% de renta variable en nuestras carteras. Es muy difícil salir y tomar una decisión ahora cuando el mercado ha tenido esta corrección tan importante. Creemos que puede tener todavía algo de recorrido a la baja, pero pensamos que se producirá un rebote y, por tanto, en ese momento, en función de las noticias macroeconómicas, si es que se produce un deterioro adicional, estaríamos o ya decidiríamos si tenemos que salirnos o no, pero creemos que no es el momento de hacerlo. El resto de inversores que pueden aguantar la volatilidad de una manera mejor que ese inversor conservador, creemos que no es momento de salirse, la volatilidad va a estar ahí, tenemos en la cartera bonos de largo plazo españoles y los vamos a seguir manteniendo porque si se confirmara este escenario, desde luego la rentabilidad del 2,20% del bono español es atractiva, por tanto no vamos a vender la deuda pública, tenemos activos en renta fija emergente denominada en divisa, en lo que llamamos en divisa fuerte, en euros y dólares, por tanto no vamos a vender esos activos y en la parte de la bolsa creemos que es tarde para salir y aguantaremos esa volatilidad y pensamos que nos falta ese catalizador. Es verdad que en el contexto no fundamental, no financiero, tampoco hay muy buenas noticias. Es verdad que la situación en Ucrania, digamos que está contenida. Es verdad que tenemos casos que no son positivos para el ánimo de los inversores, como puede ser el Estado Islámico o el ISIS en Siria y en Irak, y es verdad que tenemos el ébola, que aunque parezca mentira, claro que afecta en el ánimo de los inversores, pero creemos que estos aspectos son coyunturales, influyen en el ánimo de los inversores cuando todo es negativo, pero tenemos que quitarlos y creemos que son coyunturales. Por tanto, el mensaje no puede ser otro, más que creemos que esto es una sobrereacción y nosotros desde luego estamos relativamente tranquilos, nos debemos lógicamente a la suya, a su tranquilidad. Para eso estamos, vamos a estar muy encima del mercado y desde luego si hubiese alguna situación que nos obliga a cambiar esta sensación de tranquilidad que tenemos ahora mismo, se lo diremos. Como saben, no nos duele en prenda hacerlo y por tanto tengan la seguridad de que nosotros estamos encima y de momento no vamos a cambiar nuestro escenario. Nada más, muchas gracias y seguiremos, como digo, muy encima de los mercados. Gracias.